de la mañana en punto y decíamos, ¿no? Mañana, día del periodista y qué tiempos locos para ejercer el periodismo, ¿no? Y entre tantas cosas que pasan y pasan tan rápido y a veces no sabes por dónde mirar, una de las primeras cosas que voló, por más que sigue funcionando obviamente de otra manera y totalmente desfinanciada, incluso no se puede decir el nombre. No sé, hay palabras que no se pueden decir como cablera, una cosa muy loca, ¿no? Pero se acuerdan, ¿no? Ese tuit del vocero presidencial, Chautelam, ¿no? Fin, la agencia de noticias, diciendo que era un curro, ¿no? Como todo, porque digo, ya agota que digan, no hay otro argumento que cuando hay que hacer pelota algo hay que instalar la idea del curro, de la pauta. Cuando hoy no tenemos campaña pública de ningún tipo, ¿no? La gente no sabe cuándo vacunarse, entonces no sabe cuándo tiene que cobrar, se entera de un día para otro que le sacan un remedio. Bueno, todo eso se hacía con las campañas, ¿no? Públicas. Y en Telam, que era la agencia de noticias nacional, era la fuente de información de cualquiera que trabajara en cualquier medio. ¿A dónde ibas? Primero a la agencia Telam, después veías, qué sé yo, un DIN, un F, ¿no? Vamos a hablar con Guillermo Lipis, ex secretario de redacción de la agencia Telam, para reflexionar un poco acerca de estos tiempos y de este día del periodista que va a ser mañana 7 de junio. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo va? Aquí te saludamos Jorge Chamorro, mi nombre es Andrea Landi, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Yo estoy un poquito saliendo recién de una gripe, así que van a saber disculparme si me agarra alguna tosecita por ahí. Pero bueno, gajes Viste del cómo estamos tiempo. todos Sí. en estos tiempos. Pero bueno, Guillermo, yo hablaba, ¿no? De la agencia Telam, yo todavía tengo alguna amiga, ¿no? que pudo sobrevivir, bueno, lo que queda, ¿no? Que no es una agencia, no está No, funcionando como se la conocía, no, para nada. que tienen obviamente, como todos los trabajadores de prensa de públicos, hoy tienen el sueldo congelado hace 10 meses. Pero digo, ¿cómo pasó, ¿no? Esto de perder una agencia como Telam, que era, como digo yo, todo lo que trabajamos en medios, y yo he trabajado también en Telam, es la fuente de información primaria a la que todos recurríamos, trabajes donde trabajes, ¿no? Sí, no, básicamente por la distribución federal que tenía la agencia, ¿no? Que también eso hoy está destruido. Yo no diría ya corresponsalías, hay corresponsales, digamos, que han subsistido, que están en el interior, pero bueno, que no trabajan en términos periodísticos. Hoy, digo, como para hacer una síntesis, la agencia se dividió en dos partes. Hay una parte que quedó con el personal periodístico, que son creo que 250 personas más o menos, y una parte administrativa que trabaja lo residual que queda de la publicidad oficial, que es escasa, que básicamente es de empresas, pero como vos bien dijiste, Andrea, no está relacionada con información pública. Digo, el tema de la vacunación, por ejemplo, más allá de la información que emitía la agencia, había avisos para los medios en generales con información de gobierno, de Estado, quiero decir, donde había cosas básicas que eran reportadas, que hoy no ocurre. Así que sí, la destrucción yo creo que va más allá de una cuestión ideológica, ¿no? En términos de si había o no había politización adentro de la agencia. Creo que tiene que ver con que el, diría, el manejo del silencio, de la no comunicación, en este caso, también es poder para el gobierno y lo está ejerciendo a su manera. Claro, pero digo, ¿cómo se instala en todo lo que funcionaba bien y hoy se quiere seguir haciendo con el Garrahan, con las universidades? Esa sospecha de que hay algo que cómo cansa porque ya después se ve que no. Digo, con Tela me estuvieron resistiendo mucho porque la verdad que hicieron muchas cosas. No pudieron, digo, terminar de cerrarla más allá de esto que obviamente no es lo mismo que conocíamos, sino no es la misma cobertura. Pero vos contanos, Guillermo, vos eras secretario de redacción, ¿cuántos años estuviste en Telam? Mira, yo estuve casi 18 años en la agencia. Terminé, sabés que dentro de las estructuras de las redacciones hay un cargo funcional, por un lado, y un cargo del escalafón. Como escalafón, sí, yo era secretario de redacción.
como cargo funcional estaba como uno de los editores del turno tarde de la sección Sociedad. Pero pasé por lo que era la coordinación de las corresponsalías del interior, donde había 72 personas, entre fotógrafos y periodistas, por la mesa de edición central también, donde se tomaban, nosotros llamábamos que era la última frontera, le decíamos, ¿no? El lugar donde sí se decidía la emisión de los cables finales hacia los abonados. Claro, Bueno, ahí das otro dato. Se garpaba, cada medio, cada cual que quería tener tela tenía que pagarlo. Era como tener, ¿no? bueno, mira, hubo distintas políticas, porque en algunos casos, incluso en el periodo de pandemia, el acceso a la agencia fue gratuito. Sí, Eh, Porque también al ser información pública, o sea, información emitida por un organismo de Estado, eh, también a veces se consideraba que no todos los medios tenían que pagar, pensando sobre todo en los medios del interior pequeños, sí. como para poder generar, digamos, la distribución de la información y que llegara. No es lo mismo, yo permítame, voy a poner nombres, digamos, pero básicamente no es lo mismo un medio grande como Clarín o Infobae o La Nación o algunos canales televisivos que un medio pequeño, regional o provincial o que trabaja, no sé, la Quebrada Humahuaca. Sí, sí. No todos tenían la misma capacidad adquisitiva como para comprar el servicio, pero lo que había como intento, que por supuesto, esto solo puede hacer una agencia del Estado, incomprensible en esos términos, a veces era previsible la cesión de por lo menos una parte del servicio. Nosotros no estábamos involucrados en la faceta comercial, pero era una decisión, te diría, política de lo que es la difusión de la información pública, ¿no? Sí, Ahí sí, sí. sí. Pero bueno, digo, hoy no tenemos Telam y hoy cómo estás viendo, ¿no? El ejercicio periodístico en estos tiempos de tanta violencia, de cómo se utiliza el poder de arriba hacia abajo para señalar al que no coincide, ¿no? Y el que esto lo denuncia. ¿Cómo lo ves? Bueno, ya lo dijo Milei, todavía no odiamos suficiente a los periodistas. Eh, la bajada de línea que el presidente hace a partir de determinados textos o ideas, yo creo que está repercutiendo muy fuerte en la sociedad. No nos deja fuera a nosotros, digamos, como profesionales. Eh, es muy difícil hoy ejercer la profesión, primero por la precarización laboral que hay, por un lado. Hay una última encuesta que entiendo que ustedes la tienen, de Cipeva, sobre la declaración de que 7 de cada 10 periodistas están bajo la línea de pobreza, Ujú. con la percepción de sus salarios. Entonces estamos obligados a tener 2, 3 trabajos como para poder llegar a sostener familiarmente nuestro esquema económico. Esto repercute, es una forma de castigo, indudablemente, del cual no hay que dejar de reconocer que seguramente las empresas también se están aprovechando. Digo, no es solamente una cuestión de que deja de haber pauta oficial o que hay una merma general de la economía. Digamos. Nadie sabe cuáles son los números reales de las empresas periodísticas y en muchos casos no viven solamente del periodismo, con lo cual, qué sé yo, tendrían que repensar qué es lo que pasa con esto. También es cierto que de todos modos la pauperización general económica repercute en algo que por otro lado se va desdibujando con un cambio de paradigma en los jóvenes, en muchos jóvenes, yo creo que hay una tendencia hacia eso, de que la información es a través de las redes sociales, cuando nosotros tenemos claro que las redes sociales en general no hacen una verificación justa, ecuánime, seria de la información que se emite, ¿no? Entonces, también está pasando que hay una cuestión de paradigma cultural en relación a cuáles son las fuentes informativas. Y eso es peligroso, yo diría, para tomar decisiones. Lo que genera una agencia y los medios serios cuando hacen periodismo de investigación es aportar lo que se llama información dura. Y las decisiones tienen que ser tomadas sobre información dura, no sobre versiones. Eh, yo creo que ahí está habiendo un cambio de paradigma en cuál es la verdad, cómo se considera. Entonces, lo peligroso creo que está puesto también en eso. Por eso yo no tengo muy claro, a Claro, ver, desde a ver, aquí digo.
Esto que decís, Guillermo, es interesante, por eso se dice que estamos en la era de la posverdad, ¿no? Hoy lo que se escucha mucho es, bueno, yo no creo, y vos estás mostrando el dato, estás mostrando el hecho, bueno, pero yo no creo, o yo Claro, creo, como si fuese una cuestión de fe. sí, 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 y la incluso fe, quiero... no, Hola Guillermo, ¿cómo te va? ¿qué tal? No, ¿Cómo estás? cualquiera que pasó en una redacción, yo me acuerdo que es muy importante lo que dice Guillermo, y es muy importante el papel de una agencia como Telam, porque del otro lado muy probablemente empezamos a hablar entre nosotros, que conocemos la jerga, pero yo le explico del otro lado para que sepa el laburo de Guillermo y muchos colegas en Telam y de la información dura, la clave, que es por aquel rol primigenio que nosotros nos enseñaron en los 80 cuando yo estudiaba, que era primero informar, después todo lo demás. Hoy está todo al revés, hoy es opinar, decir, armar opereta, todo. Y después vemos, informamos, eso no importa. Pero quiero ir a este ejemplo para que sepa lo que era Telam. Corregime, Guillermo, si me equivoco. Yo fui redactor de Telam, trabajé en el 89-90. Este, ¿Te acordás la agenda de Telam? Me acuerdo que yo estaba en el rotativo del aire de Rivadavia. Era sagrado esperar a las 7, 8 de la mañana la tira, donde estaba todo lo que iba a pasar en el día, y a las 5 de la tarde cuando hacían todo el recordatorio. Sí, Era, sí, bueno, era palabra sagrada eso. yo tuve una época a mi cargo el recordatorio. Yo lo El sacaba recordatorio, ¿te antes de acordás? irme a las 7 de la tarde, Claro. sacaba el recordatorio, o 5 de la tarde, ya no recuerdo. Sacamos el recordatorio que después de eliminar las cosas que eran esa noche, al día siguiente se repetía. Eh, lo que marcaba eso, de alguna manera, era la posibilidad de la producción en las coberturas inmediatas y del día siguiente. O sea, marcaba una agenda de temas, que en realidad era un recordatorio a nivel nacional, digamos, no era de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Nosotros ahí Ah, ahí trabajamos los está la temas más clave. destacados que podía haber en actividades en todo el país. Eh, Claro. bueno, eso marcaba una organización de la tarea dentro de la redacción. Por supuesto que después todos tenían libertad de acción y cada uno movía lo que quería de todo eso, digamos, pero también marcaba las coberturas mismas nuestras al día siguiente. Claro, claro. Digo, hay cosas que es verdad, lo que vos decís, no dejaron de hacerse, y yo creo que además lo que pasa con eso es que la gente, al no conocer eso, deja de saber cómo se trabaja en una redacción. Digo, ¿cuál es el motivo de una redacción? Digamos, es como que se va reduciendo el campo de acción eh, y se cree que porque alguien emite algún tipo de comunicado exclusivamente, que eso sí tiene vigencia porque es oficial a través de las redes, Pero no es la después, verdad. claro, sale la gente a criticar, a decir, a opinar, pero eso no es información. Claro, O sea, no nos sirve para tomar tal decisiones. cual, tal cual. Pero yo creo que hay un aprovechamiento de esa situación. Es funcional lo Sí, que está sí, sí. pasando, no es Bueno, casual. escúchame, Guillermo, no tenemos más nacional con el informativo de todas las provincias. Por Telam ni ejemplo, hablar. O sea, no por queda ejemplo. nada. O sea, vos del interior del país, o mal llamado interior del país, no te enterás de nada. Depende de que llames a un periodista que te atienda de algún medio que quede sobreviviendo ahí, o si no, del medio del feudo que lo banca el gobernador o el político de turno o el empresario de turno. Telam te garantizaba la objetividad, el hecho duro, que vos tenías ahí la información y después decidías, pero tenías ahí la información. Sí, 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 sí. Esa era información dura, era información concreta, no tenía contenido ideológico. Hay tal acto en tal lugar, va a estar fulano de tal y fulano de No tal, y se después vos podés hacer lo subjetivizaba. que quieras, Así es. Sí. ¿no? ¿Cuántos se fueron? ¿Se terminaron yendo Mira, de Telam? yo creo que fue más o menos el 50% de la planta periodística, pero la mayoría de ese 50%, la verdad que estábamos más o menos en edad jubilatoria. Digamos, yo Ujú. estoy retirado ya de. A ver, yo me fui en abril del año pasado con todo este pelote que hubo. Este año me jubilé, sigo trabajando, por supuesto, no en la agencia, digamos, estoy haciendo trabajos con notas específicas para una publicación de Martín Granowski, que se llama yahora.com.ar, Ah, Martín, querido usando amigo. mi agenda, digamos, de trabajo, de sociedad. Ahora hoy van a salir a la noche 2 notas sobre el conflicto de Garraham. Estoy terminando de Claro, producir ahora. Cuando termine con ustedes, termino de producirles y ya las mando. claro. Pero la mayoría de la gente que nos fuimos, gente que estábamos cerca del retiro. Pocos jóvenes lo hicieron porque la verdad es que hay que pensar que ellos tienen por delante tal vez 10, 15, 20 años de trabajo y esta situación general del gremio hace que sea difícil el reemplazo. Entonces la mayoría decidió quedarse, aún
con el costo que implica prácticamente no tener movimiento periodístico dentro de la agencia. Hoy hay poco movimiento y no es periodístico, están haciendo otras cosas. O sea que el futuro de la agencia, ¿crees que así como viene es más que incierto? Puede Ya, tender a... con este gobierno sí, la expectativa de todos, y por supuesto que yo me Es incluyo, resistir hasta que esto sí, pase, claro. claro, Es resistir como las y ver si pasa, universidades, ¿no? como todo lo que Y ver si estamos, ¿no? Claro, estamos en y ver diferentes si ámbitos. pasa en las presidenciales del 2027, sabiendo que hay un riesgo grande en las intermedias de ahora de octubre, porque más allá, digo, general, ¿no? Digo, mi percepción es que si la gente de Milei llega a tener un viento de cola a favor en el 2027, es muy probable que vaya por todo lo que lo hizo hasta ahora. Olvidate. Creo que si pierde, lo va a hacer igual Sí, por medio de decretos de necesidad de urgencia y por venganza, tal ¿no? cual, Por las tal cual, características que tienen, tal digamos. cual. Pero bueno, habrá que ver después de eso qué ocurre. Bueno, te fijaste, Guillermo, que el otro día retuiteó después que otra vez le volvió a llamar ratas cuando se aprobó el aumento de los jubilados, el bono y la reforma volver a la moratoria. A la madrugada, no sé cuándo labura, ¿no? Pero a la madrugada retuiteó uno de sus trolls que dijo que había que cerrar el Congreso y los calificó de ratas. Y eso lo escribió él. Y ratificó lo del cierre del Congreso. O sea, un poco lo que decís vos. Si gana, ganó con el 30%, el 15% real en capital y ya más o menos nos lleva puesto a todo. Si gana ahora en las elecciones de octubre, te imaginás lo que va a hacer. Y si no gana, está el peligro de un poco lo que decís vos. Y Va a sí, terminar yo usando cualquier herramienta. le tengo miedo a eso, digamos, pero le tengo miedo ¿por qué? Porque entiendo que la dirigencia política actual no ha encontrado la forma de combatir esta nueva forma de hacer política. No encontró la forma, no encontró el discurso, no lo encontró y además hay anuencia del macrismo, como que el otro día después se levantaron y se fueron, no terminaron de votar algunas cosas vinculadas, por ejemplo, al Garraham, ¿no? Tal cual. Digo, Increíble. están pasando cosas que realmente creo que hay ciertos sectores de la política que piensan en esa macro sin pensar en la gente. No piensa en la gente, en el tipo, en la mujer, del día a día, que tiene que laburar, que tiene que ganar su vida y que, como decía Lula, esa frase para mí es maravillosa y siempre la rescato. Hay un libro que me traje de Brasil sobre eso, que habla de los discursos de él. En la década del 80, donde él peleaba contra Collor de Mello, en ese momento la presidencial en Brasil, y así como Alfonsín acá terminaba ¿no? Hablando sobre la Constitución, él decía sin miedo a ser feliz. Y toda la gente, era una fiesta, digamos, eso. La gente yo creo que en algún momento va a tener que perder ese miedo a tratar de rescatar la felicidad, digamos. Y esto parece una pelotudez, permítame que lo diga de esta Sí, forma, sí. ¿no? Pero digo, la vida en definitiva se trata de eso y la política tiene que apuntar a que la gente pueda ser feliz. Sí, 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 sí. Y no estamos apuntando, no está pensando en la persona, en el día a día tuyo, mío, de mis No, hijos, de los no está pensando. La macroeconomía, como está planteada hoy, no piensa en la gente. No piensa en la gente, piensa en un Excel. Y eso no permite que la gente viva como tiene que vivir, que es dignamente, como dicen los médicos recientes del Garraham. ¿No? Digo, por poner un ejemplo actual, podemos poner muchos otros. Podemos poner a la gente del CONICET, los científicos sí, los trabajadores de de Tierra las del universidades. Fuego. Los trabajadores, Sí, sí, o sea, por donde ejemplo, los quieras. jubilados. Sí, Los jubilados. ¿Cómo puede ser que esa gente que tenga que vivir con 365.000 pesos? Es una locura. La política no está pensando en la gente. Y creo que los políticos actuales, que parece haber algún tipo de levantamiento, no están pudiendo encontrar la vuelta a una modalidad cultural de discurso diferente. sí. Clarísimo. Guillermo, bueno, queríamos hablar con vos para reflexionar un poco, ¿no? Acerca de este día de periodista que se viene en el día de mañana, en estos tiempos donde es tan difícil
ejercer la profesión, ¿no? O sos obsecuente o sos periodista, ¿no? Porque son... Y sos periodista, te vos cagás sabés de que hambre. ayer le decía a mi compañero, digo, hoy aquellos que estaban hace un tiempo queremos preguntar, no quieren preguntar nada a ministros, a secretarios de áreas específicas a los que no les conocemos ni la cara. Digo, que estaban con tanta angustia de poder preguntar porque les rompía, ¿no? La cadena nacional. Digo, hoy no quieren preguntar nada con todo lo que pasa. No sé, me vino así como esa reflexión. Si me permiten y me dejan un minuto más, yo quiero recordar algo que últimamente tenemos poco recuerdo, que es, por un lado, en esta fecha tan próxima, el homenaje a más de 100 periodistas desaparecidos en la época de la dictadura, y mucha gente que no fue desaparecida tuvo también que dejar la expresión en ese momento. La tuvo que dejar. Se tuvieron que dedicar a cualquier otra cosa como un acto de resistencia. El acto de resistencia hoy, posiblemente uno de los mayores que uno pueda pensar en nuestro gremio, es esos compañeros que se han quedado en tela haciendo cualquier cosa menos periodismo, pero también aquellos que de alguna manera tratamos de seguir disponiendo y rescatando el valor de la palabra, ¿no? El valor de la palabra va mucho más allá de los sistemas odiantes que está construyendo este gobierno. El valor de la palabra va a estar en poder resistir para poder volver desde el periodismo más franco, más honesto y más dedicado al servicio a la gente en algún momento, que no sabemos cuál es de la historia de este país, pero que yo creo que va a ocurrir. Así que bueno, un homenaje a todos, felicidades también para ustedes. Igualmente, Y igualmente. espero que esto cambie rápido. Igualmente, y Esperemos. saludos a Martín Granoski, un querido amigo. ¿Cómo no? Bueno, que esté muy bien. Muchísimas gracias, Hasta luego. Guillermo.